voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Nos sentimos muy honrados de que el día de hoy tengamos la presencia aquí en el programa de la doctora en filosofía, joven doctora en filosofía, Mónica Ruiz. Mónica. Hola, ¿qué bienvenida. tal, Jesús? ¿Cómo estás? A los 30, muy bien. A los 32 años eres doctora en filosofía. Pues ya estamos en los últimos detalles, pero ya casi estamos muy bien. del otro lado. Eres UNAM, tú eres UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado. El doctorado 100% UNAM. 100% Soy hija de la UNAM y bueno, me enorgullece decirlo. Me alegra. Soy muy feliz. Y gracias a la invitación que gentilmente gracias a ti, te Mónica. hizo el maestro en filosofía. También en los últimos detalles, pero Ahí va. Todo aquí es en los últimos detalles. Así es. Diego Eduardo Merino Lazarín. ¿Cómo estás, Jesús? Como siempre, con el gusto de verte. Gracias, igualmente, como Y siempre. además agradecerte la gentileza de la invitación. No, al contrario, gracias, No, Mónica, muchas por gracias, haber Diego. aceptado. Mónica, solamente digo un par de palabras porque Sí, por luego favor, ya claro. le toca a Diego ser el facilitador de la entrevista. Preguntas como, ¿por qué le tenemos miedo al tema de la muerte? Y si pensamos que en la Segunda Guerra Mundial, si el enemigo capturaba a otros en cualquiera de los bandos, la regla era, con las cápsulas de cianuro, matarse. Sí. Matarse. Sin embargo, lo que es la eutanasia es otro mundo. Y el título de esta charla contigo es Las decisiones al final de la vida. La eutanasia en México. Y entonces ahora sí, le dejamos a Diego que él como facilitador lleve las cosas y también pues que hable algo más de ti, por favor. Okay, perfecto. Sí. Adelante, Muchas Diego. Gracias, Jesús. Pues quisiera contextualizar primero, bueno, más bien presentar a Mónica, Sí. para hacer gala de sus grandes conocimientos en la UNAM Claro, y trayectoria claro. en la UNAM, ¿no? Entonces, Sí. pues como ya se hizo mención, estudia actualmente el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, obtuvo el grado de maestra en filosofía en el 2012 y licenciada en filosofía también en la misma institución. Sí. Sus líneas de investigación son muy interesantes porque son... Alguna vez Slayman y yo aquí habíamos hablado sobre los filósofos malditos y Sade. Sí, claro, y todo sí. esto. Pues ella estudia uno todavía más álgido, no es maldito, pero es tocado con muchas pinzas y Mónica se acerca con todos los bríos a él. Su línea de investigación se centra en la moral y política kantiana. Immanuel Kant, filósofo gigantesco, ¿no? Algunos dicen que es una especie de Aristóteles moderno, ¿no? Es gigante. Así es la dimensión de Kant. Sí, No, Kant es impresionante. Yo no me meto, eso es demasiado para mí. Me da mucho miedo. Sí, sabe. Y sin embargo, Mónica agarra no al toro por los cuernos, sino al minotauro por los cuernos y se mete a hablar de Kant. Mujer valiente. Muchísimo. Bueno, para defender a Kant sí hay que ser valiente. Sí, vaya que sí. Le ponen trabas seguido. Vaya que sí. Otra de su línea de investigación es la bioética, con especialidad en ética médica y filosofía política contemporánea. Su investigación... Oye, qué diversidad. De la parte de la bioética te vas a la filosofía política. Es que creo que están de la mano. Uno no puede hablar hoy en día de bioética si no está al pendiente de los marcos legislativos, de cómo se están moviendo las Tienes cosas toda la a nivel razón. político. Tienes toda la razón. Es verdad. Creo que por ahí va Sí. el interés. Y algo vas a hablar de ello, ¿verdad? Durante Algo la vamos a hablar charla. de ello. Claro. Muy bien. Bien, Sí, sí. entonces, para ir delimitando, su investigación doctoral se centra en este estudio de la objeción de conciencia y su pertinencia y justificación al interior de la práctica médica, ¿no? Que es justamente Sí. el tema de hoy. Y bueno, es catedrática en la UNAM y es discípula de una de las grandes maestras kantianas de la UNAM. Sí. Esa es La doctora Fabiola. la doctora Fabiola Rivera. Fabiola Rivera. Rivera, perdón, Los sí. mejores Hay que dar, déjame decirte, es importante dar los méritos, porque Sí, claro. de repente, ¿por qué no hablamos en lo cotidiano de personajes como ella? Claro, por supuesto, creo que sí, tienes toda la razón. Es una gran kantiana
que en lo personal me ha ayudado, y de hecho también mencionaré a otra doctora que en este momento me apoya, y que es uno de los, es una de las mujeres referencia obligada para hablar de eutanasia en México, que es la doctora Asunción Álvarez, y que también tengo la oportunidad de que me esté apoyando en los trabajos de investigación. Excelente, Sí. excelente. Muy Y bien. bueno, pues para terminar, un texto el que además de sus tesis, por supuesto que se pueden tener acceso a ellas en las bibliotecas de la UNAM. Tiene un texto que se llama Kant y la pintura, próximo a publicarse por la Universidad Iberoamericana, y actualmente, bueno, repito, es catedrática en la UNAM y en la Universidad La Salle. Entonces, Y en otra más, ¿verdad? Y en la Ibero. Y en la Ibero, ¿no? Iberoamericana. Mira, nada más. ¿A qué horas descansas? No descanso. sí, exactamente. La respuesta contundente sería no descansamos mucho, que digamos. Bien, bien, bien. Pero es tu pasión. Es mi pasión. Así que. Así es. Sí. Yo quisiera que, esta primera parte, este tema álgido, ¿no? Que es la eutanasia, habría que como contextualizarlo, porque hay muchísimos malentendidos sobre ella, ¿no? Por prejuicios culturales, Sí, por sí, prejuicios políticos también. Y bueno, quisiera que Mónica nos contextualizara como cuáles son los diferentes, qué se debe entender por eutanasia, si es legal, porque el tema es la eutanasia en México. Sí, claro. Lo cual claro, no quiere claro. decir que exista, ¿no? O sea, es el tema en México, tema. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, quisiera que Mónica nos pusiera en contexto, ¿no? Sobre los distintos tipos de eutanasia que hay, suicidio asistido, todo este tipo de términos que creo que de todos los programas que hemos tenido juntos, este es uno de los más fuertes, Sí. pero también uno de los que será enriquecedor, igual que todos, pero con un toque particular, que es este tema tan delicado, controversial. Sí. Bueno, pues efectivamente tienes toda la razón. Hablo de eutanasia en México, pero ello no significa que la eutanasia esté legalizada en México. Bueno, para empezar, ¿qué es eutanasia o qué se entiende por eutanasia? Sí. Hay por lo menos una división básica, que es hablar de eutanasia activa y eutanasia pasiva. Ahorita voy a referir qué problemas tiene esta distinción, pero primero la hago. La eutanasia activa es cuando una persona, con sus facultades mentales intactas, decide solicitar la ayuda de un médico para ayudarlo a morir. ¿Y esta ayuda en qué consiste? Bueno, en que le puede inyectar un medicamento que le va a conducir a la muerte. Esa es eutanasia activa. Es dolorosa esa aplicación. La apuesta de la eutanasia es que no sea dolorosa, que se trate de un procedimiento lo suficientemente eficaz y que evidentemente tenga todo el respaldo del apoyo médico, del conocimiento del médico, Sí, para que sí, sea sí. rápido, no doloroso, la persona esté consciente minutos antes a su muerte, pueda despedirse de su familia, pueda hacerlo de la manera más adecuada posible. La apuesta también, digo, esto es una apuesta porque bueno, siempre puede haber el error, pero en el ideal de la eutanasia, la persona se queda dormida y después de quedarse dormida profundamente, posteriormente llega la muerte. Sería lo que uno podría considerar una dulce Una muerte. dulce muerte, claro. Una buena dulce muerte, sí. Morir sí. dormido. Sí. ¿Quién de nosotros no ha imaginado en esta angustia que de repente nos surge a los seres humanos de, bueno, ¿y cómo será mi muerte? Porque Claro. en algún momento todos nos lo preguntamos. Sí. Ese es uno de los ideales de la Mira, muerte. ¿cuántos Eso es la casos hay de activa. personas que pasan meses o años con gravísimos problemas de salud, dolorosos, Dolorosos. sí, realmente. dolorosos, hasta que llega el final? Pero antes, todo ese proceso, qué difícil para la persona que lo sufre. Para la persona que lo Y sufre, la los familia, familiares, los Sí. seres queridos, son procesos complicados. Y hay enfermedades que, aparte de ser sumamente dolorosas, tardan tiempo. Tardan tiempo en que de verdad la muerte llegue de manera natural. Sí. Entonces, sí, claro, hay circunstancias en las que uno dice, es increíble que una persona pueda soportar tanto dolor en tanto tiempo. Oye, Mónica, sin embargo, le tenemos miedo los seres humanos a esto. Y hablar de eutanasia, yo creo que más. No únicamente hablar de la muerte, sino hablar de la eutanasia.
¿Qué nos puedes decir sobre eso? Esta cuestión de el miedo a la muerte Sí. es una constante. Yo creo que no hay autor que pretenda defender la eutanasia y que en algún momento no toque el tema del miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte parece que se puede hablar de él de manera contextual. Es decir, parece que hay sociedades que le temen más a la muerte que otras, y de seguro aquí Diego nos puede decir muy bien, en Oriente la concepción de la muerte es distinta, Claro. pero en Occidente, por ejemplo, sí hay un miedo profundo, porque además la incertidumbre de lo que viene después es una de las grandes preguntas humanas. ¿Qué se sigue? ¿Cómo me comporté? ¿Cuáles van a ser las repercusiones o las consecuencias de mi vivir en este mundo? Claro. Entonces, a veces no es solo el miedo a la muerte en el sentido de cómo voy a morir. Es el miedo a la muerte por la muerte misma. Sí. O sea, ¿qué implica la muerte? ¿Voy a dejar de ser? ¿Voy a dejar de existir? ¿Qué parte de mí va a seguir? Todo ese tipo de preguntas también dependen muchísimo de nuestro contexto, la religión, la sociedad, la familia, qué tanto nos han acostumbrado a convivir con la muerte, porque ese es otro tema importante. O sea, pensemos que sociedades en la Edad Media, pues la muerte era muy cercana. La gente moría de manera, o lo que hoy llamaríamos de manera prematura. Para ellos no era prematuro, pues la calidad de vida era distinta. Una persona podía morir a los 40, 50 años y se decía ya vivió mucho. Sí, O sea, sí, ya sí. vivió varios años, cumplió su ciclo. Hoy en día decimos, bueno, la gente moría a los 40, a los 50, qué terrible. No vivía nada, ¿no? Hoy nuestra aspiración, el avance de la tecnología es Sí. a ver cuánto tiempo podemos vivir y lo que se pueda, ¿no? Hace poco leía solamente como una nota, está ya programado para el 2017 el primer trasplante de cabeza humana completa. ¿En dónde? Es que eso es Eso raro, ¿no? es- Porque unos dicen que es trasplante de cuerpo, otros de cabeza, habría que ver. ahí. Exacto, Pero bueno, la exacto. cosa es cambiar una cabeza. Cambiar a otro una cuerpo. cabeza. Alguien diría que es de cuerpo, porque en realidad la persona se contiene en la Ajá, cabeza, sigue claro. siendo la misma y Entonces, entonces el lo que es trasplante es de sí. cuerpo. Como te lo ponen por lo regular en los medios de comunicación, para esta cosa un poco llamativa, a veces amarillista, es el trasplante de cabeza, pero sí, sería más bien una donación de cuerpo completo. Y se va a practicar en Italia. En Italia. Está el Es equipo. una que operación de es una 36 operación de horas, 36 20 horas. médicos. Complicadísima, porque además Muy van a complicada. tener que inducirle el coma a la Sí. persona 2 meses después de la operación. 2 meses va a tener que estar en coma, o ese es más o menos el pronóstico, y posteriormente va a poder incorporarse, no a una vida normal, porque se piensa también que tardará por lo menos 1 año en poder empezar a caminar. Claro. Es un proceso complicado, entonces un poco esta nota es para decir, es que nuestra apuesta es la vida. Claro. Conseguir tener más tiempo de vida a toda costa. Y esto solo puede ser con el pavor que le tenemos a la muerte. Y si me permites, hay muchas excepciones que no nos va a alcanzar un programa, Sí, pero claro, no importa, claro, vamos a claro, explotar pero lo está más posible. No, explora. Mónica dice, este es la apuesta por seguir viviendo, ¿no? Este chico que se va a someter a esta operación, él tiene un problema en el que no se puede mover. Yo me atrevería a decir, en un momento dado, es apuesta por la vida y también por una calidad de vida, lo que nos lleva a una calidad de muerte también, ¿no? O sea, ¿Qué edad una tiene este calidad de chico? muerte. Que- Desconozco Vein- la edad, no sé. No pasa de los exactamente, 35, no pero pasa de los No 30. es alguien grande, sí, no. Pero es una enfermedad que crece en los huesos, pero no los músculos. Entonces él desde que está chiquito ha tenido problemas, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahora Algún que tipo de se le distrofia. sí, Ujú. y ahora que se le presenta la situación, pues él dice yo me apunto, ¿no? Pero esta calidad de vida, bueno, nos lleva a una calidad de muerte también. Por supuesto, no necesariamente se asocian. Y Ujú, parece ok. que ese es parte de los dilemas intrínsecos, porque un poco lo que preguntabas, ¿por qué nos cuesta hablar de eutanasia? Si fuera tan directo este paso de deseamos calidad de vida, entonces podemos hablar de calidad de muerte, pero Claro. parece que a veces no lo asociamos así. Ok. Queremos la calidad de vida, queremos tiempo de vida, y no necesariamente nos sentamos a pensar en la calidad de la muerte que queremos. Y esto de nuevo creo que se relaciona con el miedo a enfrentarlo. Prefiero poner a mi disposición
todos los mecanismos, todos los medios para alargar la vida y no pensar en este otro lado que parece ser el lado negativo, ¿no? Este de pensar mi muerte. Ello no significa que la gente no lo piense o no nos interesa, pero de eso a volverlo un tema que se platique en las conversaciones familiares, que yo con toda confianza le pueda manifestar a mi hijo, oye, si yo estuviera en determinadas condiciones me gustaría, se vuelve complicado. Sí, se muy vuelve complicado. complicado. Sí. Ahora, Mónica, quisiera ver si nos podías terminar de contextualizar Por supuesto. esta eutanasia pasiva, suicidio asistido, y también una diferenciación que creo que es delicada, que es a veces uno de los prejuicios es que lo están matando o lo están asesinando. Sí. ¿Qué tanto estos términos podemos tomarlos en un contexto como este? Me parece a veces un poco fuera de lugar, pero bueno. Sí, bueno, primero las distinciones, que sí tienes razón, son muy importantes. La primera que describí es la eutanasia activa, no es legal en México, no es legal. Sin embargo, lo que sí es legal en México es lo que se ha acostumbrado a llamar eutanasia pasiva u ortotanasia. La ortotanasia o eutanasia pasiva implica la suspensión de tratamientos, la suspensión de medicamentos o incluso de los soportes que pueden estar ayudando a la persona a mantenerse con vida. Hay toda una discusión porque hay quien asegura que dentro de este dejar a la persona sin tratamiento, sin medicamento, tal vez también se debería de incluir, por ejemplo, suspender la hidratación o suspender el alimento. Esta es toda una discusión porque hay quien no está de acuerdo. Quien dice, bueno, una cosa es suspender el medicamento, pero sigue dándole agua y entonces que la muerte llegue de manera natural. Pero también es complejo porque depende de qué tipo de enfermedad se manifiesta, depende de muchas cosas. Entonces, ese es un tema abierto. Pero lo importante de esta distinción es comprender que no se lleva a cabo ningún procedimiento para acabar con la vida de la persona. Lo único que se hace es dejar. No hay aplicación sino abstención. Hay abstención, exactamente. La apuesta es que la muerte llega de manera natural, en este sentido. Este tipo de eutanasia pasiva u ortotanasia, insisto, está legalizado en México no en México, específicamente en el DF, por la Ley de Voluntad Anticipada. Desde el 2007, las personas pueden elegir en qué momento ser desconectadas. Ahora, ¿tiene sus problemas? Sí. Los familiares a veces no están de acuerdo, entonces, bueno, ¿cómo vamos a gestionar aquí las posibilidades para que de verdad se cumpla la petición de la persona? Ahora, en esta me decías, en su momento, perdón que te interrumpa, que la Iglesia Católica no lo sataniza, sino que tiene una visión propicia. Sí, de hecho es muy interesante, la Iglesia Católica apoya la ortotanasia y tiene que ver con una cuestión muy interesante. Por lo regular se habla de evitar el encarnizamiento médico. ¿Qué es el encarnizamiento médico? Cuando se sabe que las posibilidades de curar a la persona son mínimas y aún así se siguen intentando una serie de tratamientos que van más allá de las desgastantes, de las posibilidades reales, de lo que el paciente puede aguantar, por expectativas muy pobres. Sí. En este punto, parece que la Iglesia tiene buenas razones para decir, evitemos el encarnizamiento médico, suspendamos y, bueno, la muerte llegará de manera natural. Entonces, qué interesante tema con la doctora en filosofía Mónica Ruiz. La eutanasia en México. Y bueno, el facilitador del programa es Diego, maestro en filosofía, Diego Eduardo Merino Lazarín. Déjame hacer una mención, Mónica, porque en esta misión que tenemos del programa Gestión Social, de llevar temas interesantes y útiles a nuestro auditorio, tenemos muy presente el hacer algo diferente. Y tener filosofía en el programa es algo diferente, por supuesto. Pero además, hacer la filosofía amigable. Vamos, todo esto de lo que estamos hablando, en principio es hablar de filosofía. sí. Tu tesis misma de la licenciatura en filosofía, la profundidad la da la filosofía. Sí, definitivamente. En general, creo que parte de las motivaciones es
poder hablar de filosofía, pero de filosofía práctica. Porque, bueno, no sé si tristemente, pero generalmente se entiende filosofía como historia de la filosofía. Entonces vamos a hacer una cronología de autores, Sí, sí, vamos sí. a hablar de su vida, algunas tesis importantes, ciertos libros que marcan parámetros, Aristóteles, Platón. Sí, No, por sí, supuesto, sí, que nos claro. tienen mucho que decir, pero un poco este tipo de tesis, este tipo de trabajos es tratar de decir, no, la filosofía no solo es historia. Lo que podemos hacer es llevarla a la práctica y dije, puede ser útil para argumentar sobre problemas contemporáneos, problemas que le interesan a la gente, problemas que no nos son ajenos, que por el contrario Claro, están ahí, claro. presentes, algunos mucho más tratados que otros, eso seguro, Sí. pero la filosofía tiene algo que aportar. Cuando tú elaboraste tu tesis para obtener la licenciatura de filosofía, Kant, ¿por qué tiene tanto significado en tu vida? Sí, esa es una de las pláticas constantes con Diego. Sí, porque Kant... Ahora te pido que compartas. Claro, con nuestro lo auditorio. voy a compartir y me Sí. encanta compartirlo, porque en realidad cuando se habla de filosofía kantiana también hay una tendencia a hablar de ella en un sentido bastante serio, solemne, Cerrado. cerrado. Ah. Bueno, es que se trata de un filósofo que sí planteó ciertos presupuestos de la moral, pero no es aplicable. Nos regresa justo a este tema de hablar de filosofía solo como historia de la filosofía, Sí, pensando sí, sí. que son tesis aisladas que no se pueden bajar a cuestiones prácticas. Sí. Bueno, mi apuesta es que no, que de hecho la filosofía kantiana tiene elementos importantes. Por ejemplo, él habla de la autonomía de los agentes racionales, que es básicamente el concepto que retomo para trabajar esta tesis. Me parece que es fundamental si vamos a hablar de un tema como la eutanasia, decisiones al final de la vida. Bueno, ¿quién decide? El que decide es un agente capaz, es un agente competente, y cuando hablamos de capacidad y competencia, hablamos es una persona con toda la capacidad de proponerse sus propios fines, de decidir qué quiere para su vida. Evidentemente bajo la consigna de no dañar a otros con ello. O sea, yo no me puedo proponer como fin, desde una teoría kantiana, ir a secuestrar a alguien por mi propio beneficio. Claro, evidentemente hay claro, límites. claro. Pero la idea kantiana de la autonomía en este aspecto es respetemos a todos los seres humanos que quieren proponerse fines, que de hecho se proponen fines. Sí. Y si no están alterando el orden público, si no están alterando directamente a otro, pues respetemos su decisión. Oye, Mónica, esto me hace pensar en la donación de órganos, porque también es una decisión del final de la vida. Sí. Estoy dispuesto a ceder mis órganos porque alguien lo necesita. Hay muchas personas que necesitan órganos para poder seguir viviendo. ¿Se relaciona con el pensamiento de Kant? No se relaciona porque en realidad Kant en su filosofía habla del suicidio, no habla bien del suicidio, pero en realidad el suicidio no es equivalente a la eutanasia, ni al suicidio asistido. Él está pensando en el suicidio con algo que él denomina amor propio, que no es otra cosa que egoísmo. O sea, por ejemplo, él va a argumentar muchísimo en contra del suicidio de una persona que solo porque siente malestar en la vida por alguna circunstancia aislada decide acortar su vida. Este tema es especialmente complicado. Yo no entro como en la discusión porque lo único que pretendo es utilizar lo que considero sí me sirve de Kant para analizar el tema de la eutanasia y del suicidio asistido, que claramente no son un tipo de suicidio normal al que estaríamos acostumbrados. No es una persona que por azares de la vida decide acortar su vida por algún malestar. Esto es específicamente médico, un padecimiento médico, un sufrimiento constatable médicamente, y que evidentemente nos lleva a suponer hay buenas razones para que la gente decida
acabar con su vida bajo estas circunstancias y solo bajo estas circunstancias. Sí. Eso es lo que defiendo. Y con respecto a la donación de órganos, él tampoco lo trata, pero me parece que también desde la autonomía habría buenas razones para decir, cualquier persona que decide libremente donar sus órganos para ayudar a otros, Sí. excelente. Es que de verdad debería de ser una cultura la donación. Desafortunadamente en nuestro país no lo es. Y a veces la cultura también imposibilita que se pueda llegar a contemplar eso. Y cuando digo imposibilita no es de manera peyorativa. El mundo judío, por ejemplo, no puede donar órganos más que aquellos órganos que tengamos dos. Porque cuando llegue el Mesías y entonces todos regresen, ¿cómo vas a hacer para funcionar si no tienes ninguno de los dos riñones? Si tienes dos, bueno, dona uno. Por Pero supuesto. no se puede donar aquello que solo sea una cosa, ¿no? Entonces es una cosa ahí delicada porque ellos mismos buscan pues limitarse por esta creencia. Digo, no es peyorativo ni nada, pero así como dice Mónica, es una cuestión cultural. También a veces la cultura, es que la Determina. cultura posibilita e imposibilita, ni no necesariamente para bien ni para mal, es decir, es Solo un limita, movimiento. y limita constantemente. Ujú, Por ejemplo, ahorita pensaba, hoy en día es posible el trasplante de rostro. Ujú. De rostro, entonces hablar de un trasplante de rostro con todo lo que implica evidentemente que una persona se preste a ser donador del rostro. Hoy prácticamente buena parte de nuestros órganos son susceptibles de ser donados, pero que tanto mis creencias o mis convicciones, Claro. incluso a veces ni siquiera es el sujeto que sería el potencial donador, es la familia alrededor. ¿Qué tanto Sí, sí, estoy sí. dispuesto a donar los órganos de mi ser querido? Hay casos y casos muy interesantes de personas que en vida manifiestan donar lo que se pueda. Todo lo que sea posible, yo lo dono. Pero una vez que fallecen, los familiares dicen, Ujú. ¿cómo gestionamos eso? Porque, claro, también está el dolor de la familia, es importante, no podemos reducirlo a, bueno, están respetando la decisión, cuando es una situación complicada, la muerte de un Sí, ser querido. sí. Sí, es muy interesante el tema también. Pues sí. Yo quisiera, Mónica, que retomáramos esta segunda parte de eutanasia pasiva, Sí. suicidio asistido, y algo que me parece importante porque creo que de ahí parte mucho el problema cultural es si estamos hablando de matar a alguien o incluso asesinar a alguien, ¿no? Sí. En este tipo de métodos. Por supuesto. Bueno, les comentaba la primera distinción, que es la eutanasia activa, de la cual ya hablamos. También les hablaba de la eutanasia pasiva u ortotanasia, Sí. que tiene que ver con el suspender un tratamiento y bueno, toda esta discusión de si también la hidratación, el alimento, etcétera, que está básicamente, como decíamos, también está bien visto por ejemplo, por la Iglesia Católica, que es la iglesia predominante en nuestro país, sin duda. Acepta la ortotanasia para evitar el encarnizamiento médico, del cual también ya hablábamos brevemente, y la última distinción sería el suicidio asistido. Ujú. El suicidio asistido es una variante de la eutanasia activa. Mientras en la eutanasia activa lo que yo tengo es la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento que el médico ejecuta para que la persona muera. En el suicidio asistido también hay apoyo por parte del médico para encontrar la dosis adecuada de acuerdo al peso de la persona, al padecimiento, varios factores, pero la persona es la que con propia mano toma el medicamento. Por eso se le conoce como suicidio asistido. Porque evidentemente no entraría en la categoría de suicidio asistido ni sería susceptible de legislación si no hay un médico, un profesional de la salud, avalando lo que esta persona puede tomar para producir los mismos efectos que en la eutanasia. Sí. Una muerte rápida, segura, o sea, sin incertidumbre de falló, para que la persona no sufra, para que la persona entre en un estado de sueño profundo primero y posteriormente llegue la muerte de manera rápida. No es fácil encontrar quien te asista. Por supuesto que no. Y No. menos cuando no está legalizado, porque Eso. Sí. claro, estamos hablando de una criminalización del acto. Evidentemente, en un país donde no está legalizada ni la eutanasia activa ni el suicidio asistido, como es México,
pues la realidad es que hay doctores que lo llegan a practicar, pero evidentemente lo tienen que hacer de lado. Totalmente. No, vamos, es tomar un riesgo terrible, Sí, ¿no? terrible. Hasta terrible. que se legisle. A propósito de legislación, Mónica, ¿tienes tú alguna referencia, así como ha habido otros temas, básicamente aquí en la Ciudad de México, como el matrimonio Homoparental. ¿de qué? Homoparental de personas Homoparental, homosexuales? sí. Y también la cuestión del aborto. ¿Qué sabes? ¿Qué información tienes? ¿Qué experiencia tienes respecto de la eutanasia en cuanto que los legisladores estén considerando ese tema para llevarlo a la Cámara? Mira, sí hay propuestas, o sea, sí se ha tratado. De hecho, estoy tratando de pensar el mes, no lo recuerdo, pero justo el año pasado se hablaba de la posibilidad de la eutanasia activa. Esto sí lo quiero mencionar porque por lo regular la propuesta ha sido legalizar la posibilidad de solicitar eutanasia activa. No Sí. se ha hablado de suicidio asistido, no tengo contemplado que se hable de suicidio asistido. De hecho, en las legislaciones donde se legaliza la eutanasia, no necesariamente se legaliza el suicidio asistido. Y al revés, lugares donde se eso es. legaliza el suicidio asistido, no necesariamente se legaliza la eutanasia. Ahorita podemos considerar ¿por qué? O sea, ¿cuáles serían las diferencias si parece que son variantes de un mismo procedimiento? Pero en México, sí, un poco lo que comentaba hace rato, el PRD ha lanzado propuestas, pero no han tenido mucho eco. O sea, a diferencia del aborto, que se trabajó mucho más en la asamblea hasta poder concretar la ley, en realidad la eutanasia no es un tema que se encuentre, digamos, en la agenda pública activa. Sí, Las sí. razones no sabría con exactitud, pero puedo considerar por lo menos una. Alguna vez lo planteaba con mis alumnos, bueno, ¿por qué ustedes creen? O sea, ¿cuáles serían las razones por las cuales algo como la legalización del aborto se maneja de manera pues, más o menos exitosa y no así la eutanasia? Y me llamaba la atención la respuesta de varios de mis alumnos, porque fue una constante que encontré y fue muy interesante. Ellos decían, bueno, lo que pasa es que el tema de la muerte a lo mejor no es una cuestión de problema de salud pública. En cambio, el aborto sí. El tema del aborto es interesante, decían ellos, porque le genera al Estado gastos. Que las mujeres tengan que ir a clínicas clandestinas, los efectos que tienen ese tipo de abortos, Sí. son riesgosos, son muy riesgosos, le cuestan al Estado porque, digamos, ellos tienen que subsanar los errores de abortos mal practicados, Sí. también las tasas de natalidad, la sobrepoblación, bueno, pues a lo mejor nos impactan de manera directa. En cambio, hablar de la muerte, hablar de la calidad de la muerte, pues parece ser que no resulta un tema de agenda pública como tan necesario, ¿no? Yo no sé si esa sea una respuesta, pero me llamó la atención porque revisando parece que habría buenas razones para que también se hable de eutanasia. Ahora bien, lo que pasa es que no hablamos con los legisladores. No hablamos con los legisladores. Te voy a poner un ejemplo. Se habla mucho de una posible ley del comercio en la vía pública. Un tema muy difícil, porque tiene que ver con los vendedores en la vía pública. No es así tan sencillo el tema. Que hasta el momento la iniciativa de ley ahí está, detenida. Porque los líderes del comercio en la vía pública dicen, por favor que esto sea consensuado, hablen con nosotros, no tomen decisiones unilaterales. Es un caso muy palpable porque tú lo puedes ver en las redes sociales, en Facebook. Sí. Hay información permanente sobre esto. No es el caso de la eutanasia. No. Dime, ¿quiénes en redes sociales hablan de eutanasia? Yo no veo ese tema, así, que esté palpable. Palpable. Que estén diciendo, oiga, señores legisladores, tomen en cuenta este tema, por esto, por aquello. Lógicamente, se requiere
una preparación para este tema, ¿no? No puede ser tan simple, no se me antoja que sea un tema tan fácil de tan hablar. fácil, no. No lo es, no lo es. Pero sí, ¿quiénes pueden participar? ¿Médicos? ¿Filósofos? Médicos, ¿Abogados? filósofos, abogados, por supuesto. Los juristas son una parte fundamental Sí. para tratar de pensar el tema. En general, cuando se trata de conformar un colegio de bioética, se piensa sobre todo en estos representantes de estas disciplinas. Se habla, por ejemplo, de filósofos eticistas específicamente, se habla de médicos, biólogos, médicos, se habla por supuesto de abogados, e incluso dentro de los comités de bioética en muchas ocasiones, yo diría tal vez en la mayoría, se recurre a personas en el ámbito religioso. Eso también es una realidad. Ahora, los comités de bioética son necesarios, son importantes, pero también son un tema polémico, porque la posibilidad de llegar a acuerdos entre personas con profesiones tan distintas se vuelve una cuestión compleja, sobre todo cuando se llama a comités de bioética a tratar de dar solución a un caso concreto, que son, por ejemplo, los más sonados. Hace poco, y Diego me hacía el favor de recordarme el caso de Brittany, en este momento no recuerdo su nombre, pero salió a la luz pública como el caso Brittany, en Estados Unidos, de una chica con una enfermedad severa, si no mal recuerdo es cáncer, es un tipo de cáncer, y esta chica, al enterarse de la situación, que está desahuciada, solicita la eutanasia y ella programa su muerte. La programa para el 1 de noviembre del año pasado, y efectivamente se llevó a cabo. Este tipo de casos son los que ponen en la mesa el tema. En las redes sociales, la gente habla de eso, se hacen reportajes, pero desafortunadamente pasa el caso y se olvida. Justo hoy, el día de hoy, veía un documental de este caso, el caso de Brittany, y era muy interesante porque uno de los médicos que estuvieron al tanto del caso decía, bueno, el día que ella muere, todas las redes sociales hablan del tema. Pero la misma semana son las elecciones, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, y entonces la gente empieza a hablar de eso y el tema se olvida. Claro. Ya nadie vuelve a hablar del caso Brittany. Entonces esa es una constante. ¿Pero está en YouTube? ¿Dónde está en YouTube. En YouTube ustedes pueden buscar el caso de Brittany. De hecho aparece como con estas frases, la chica que decide morir el 1 de noviembre, o solicitud de eutanasia activa, y así varios casos. El caso de Terri Schiavo, una chica que también por un accidente cae en estado vegetativo persistente, los padres se niegan a que sea desconectada, el marido apoya la desconexión diciendo, ella cuando estaba con vida, en algún momento me manifestó querer vivir en estado vegetativo persistente, no querer vivir en una situación así. Y bueno, fue una lucha de muchísimo tiempo, de varios años, hasta que la corte concede al esposo el poder desconectarla. ¿El caso, dónde fue? ¿En qué país? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ese tipo de casos son, digamos, los casos conocidos, complejos, que de repente logran poner el tema a la luz pública, pero bueno, pasan. Cuando hablas de comités de bioética, ¿dónde están esos comités o este comité dónde está? Ya, no hay un solo comité de bioética, los hospitales pueden formar sus propios comités de bioética. Hay esfuerzos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un grupo, digamos, de especialistas en estos temas, en distintos temas en el ámbito de la bioética, no solamente la eutanasia, que sería uno de los temas dentro de la bioética, y hacen un esfuerzo por hacer propuestas continuas. Es el Colegio de Bioética, y tratan de poner en la mesa distintos temas, desde maltrato animal hasta cuestiones del aborto, donación de órganos, reproducción asistida, muchísimos temas. Pero ellos
lo declaran y lo declaran abiertamente, es que no es fácil llegar a las cámaras, no es Claro. fácil poner estos temas a discusión. A veces a la gente le cuesta hablar de estos temas porque también repercuten en convicciones sensibles. profundas, Claro. fibras sensibles, creencias religiosas. Es difícil. Oye, Mónica, ya hay libros de bioética. Sí, hay muchos libros. Sí. O sea, en español, En inclusive español. son a veces textos que llegan a tenerse, si no como materia, pero sí de profesores que se interesan en ello y le piden a los alumnos que estudien bioética. Y sí, también hay materias. ¿Hay materia? Hay Sí, materias claro. de bioética. Sí. Ah, ¿a nivel de qué? ¿De preparatoria? O No, de- universitario también. Universitarias, de hecho, Ah. ahorita tengo la fortuna de impartir un curso de bioética y salud, justamente. Ah, bien, bien. Pero sí lo hay, pero es poco. No Sí, me atrevería a sí. decir que es como una materia obligatoria, por lo regular se imparte como una materia optativa Optativa, eso es. para ciertas carreras. Sí. Sin embargo, parece que debería, bueno, a mí me encantan estos temas y a lo mejor por eso lo promociono, pero considero que debería de ser obligatoria, por lo menos a nivel preparatoria, porque de verdad son cuestiones de impacto social Claro. y también son importantes para el individuo. Cuando a los chicos les hablas de aborto, decisiones al final de la vida, maltrato animal, homosexualidad, o sea, realmente son temas importantes para ellos. No estás hablando de cosas que no les impacten, pero a veces es difícil hablarlas. Claro. Oye, Mónica, el bullying. ¿Dónde entra el bullying? En todo esto de bioética entra el tema. Fíjate que no me parece que sea un tema central, sin embargo, de manera indirecta, de algún modo entra. Y entra porque en este tipo de temas, algo que se da es la discriminación, de manera activa, Sí, constante. sí, Y la sí. discriminación no es una forma, o yo diría, pues es una forma de bullying. Es una forma de agredir al otro, de hacerlo menos, de limitar su campo de acción. Entonces, en ese sentido, creo que sí, cuando una persona quiere expresar a lo mejor su deseo de elegir su propia muerte o expresar sus preferencias sexuales, Sí. expresar, Sí. bueno, a lo mejor tengo, por ejemplo, chicas jóvenes que de repente han manifestado, bueno, es que yo me practiqué un aborto, pero no lo voy a decir frente a mis compañeros. Y no lo voy a decir frente a mis compañeros, o sea, quiero que usted me recomiende a lo mejor algún libro o lo que sea, pero no lo voy a decir en frente de mis compañeros precisamente para evitar las burlas, Claro, sí, para evitar sí, el sí, bullying, no, no. para El evitar señalamiento. el señalamiento Ahora, social, el estigma. El bullying ha llevado a casos de niños que mueren por los golpes dados por otros. O que se suicidan. por O el que se acoso. suicidan, es cierto, o que se suicidan. Entonces, por eso me llama la atención decir, bueno, ¿y el bullying dónde andará en todo esto, no? No, sí, yo creo que es una constante. Y no solo en el ámbito de la bioética, desafortunadamente en muchos ámbitos. Pero Sí. aquí por temas tan sensibles, ser víctima de un estigma social, de una etiqueta, mira, es que ella ya confesó que tuvo un aborto, mira, es que él ya confesó tener ciertas preferencias, que todo ese tipo de cosas llevan necesariamente a actos de bullying, de discriminación, de violencia. Y por supuesto es que es grave que las personas que sobre todo en los adolescentes estén las tasas más altas de suicidio. No es gratuito, ¿no? A ver, Tiene que ver con ¿qué eso. dijiste ahorita? Entre los adolescentes están las tasas más altas de suicidio. ¿En México? ¿Los en jóvenes? México. En México. Entonces, Oye, eso sí uno es- eso sí es muy tendría preocupante, que claro. pensar, ¿por qué? O sea, ¿por Claro. qué tantos jovencitos en edad, digamos, en una edad vulnerable a este tipo de acoso, discriminación, estigmatización, terminan suicidándose, ¿no? Sí, Creo que sí va ligado. Por lo regular el tema de la eutanasia no atañe tanto a la juventud, porque es difícil que un joven Claro, sí. tenga la proyección. Les llama mucho la atención cuando se trata de casos, por ejemplo, de jóvenes que por algún accidente llegan a estar con un padecimiento Sí, tal que sí, tienen que sí. enfrentar este tipo de decisión. Pero por lo regular lo asumen como, bueno, esto a mí
falta mucho, ¿no? Claro. Lo ven más por el lado de sí, lo viví con mis abuelos o lo viví con algún familiar, Claro. pero no es un tema que les impacte tanto, no las decisiones al final de la vida, Claro. sí otros temas en el ámbito de la bioética. Mira, los casos, por ejemplo, de personas en estado de coma por años. Por años. Qué duro. Todos alrededor de ese paciente, el sufrimiento diario, constante, Sí. y de no tomar una decisión. Sí, incluso de no tener todas las herramientas para tomar la Sí, decisión. sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, hay una gran cantidad de variables para determinar la inconsciencia de una persona. O sea, no es tan sencillo. Ya. El coma, el estado vegetativo persistente, incluso hay un estado vegetativo persistente que responde a ciertos estímulos, por ejemplo a la luz o a la música. Entonces decir que tenemos todas las herramientas para decidir desconectar o no a la persona, a veces no es tan sencillo. Claro. Y hay buenas razones por las que en muchas ocasiones los parientes se niegan a una Sí, desconexión. sí, sí. Impacta mucho porque ¿cómo le ofreces certezas a los familiares cuando por mucho que haya avanzado la medicina, la tecnología, a veces hay grados de incertidumbre? Claro. O sea, yo no te puedo asegurar que tu familiar en algún momento no va a despertar, porque incluso a veces se asegura que no va a despertar y bueno, son casos aislados. Sí, sí. Pero Sí. han llegado a suceder. Entonces, a un familiar que tiene a su ser querido postrado en la cama, no le vas a decir que él no puede ser uno de esos casos. Claro. Uno de esos casos que tal vez en 10 o 15 o 20 años despierta. No se lo puedes decir. Y a veces el médico dice, bueno, es que no, las probabilidades son prácticamente nulas. Pero ese prácticamente nulas Sí. mantiene la esperanza, Claro. por supuesto. Oye, qué tema tan difícil, ¿eh? Sí, es un tema Porque, complicado. vamos, ¿cuántos especialistas sobre eutanasia hay en México? No, yo me atrevería a decir que pocos. Qué pocos, ¿verdad? Porque, Sí, insisto, sí es un tema poco tratado. poco tratado. Bueno, pero existe el tema. Y Sí, tú ya has dicho, afortunadamente. depende también de el interés de los que llegan a ser legisladores, de la conciencia que tengan sobre ello, posiblemente hasta la experiencia en familia de haber vivido casos de estos, y también de la parte de la sociedad. Por supuesto. Sí, sobre todo porque es un tema que no nos es ajeno. O sea, todos vamos a llegar a la muerte, inevitablemente, y de distintas maneras. Nos tendría que importar, ¿no? Claro. Insisto, hablar de ello es difícil, Sí, pero sí, no sí. nos es ajeno porque, vaya, la muerte es un tema. En México además es muy curioso cómo lo tomamos. Nos reímos de ella, pero cuando se trata de hablar Claro. en serio es cuando la reticencia. Sí. Y creo que aquí, o sea, es poco tratado y todo, pero todo el mundo sabe bueno, no todo el mundo tal vez sepa lo que es la eutanasia, pero cuando surge este tema, que a lo mejor no le llaman eutanasia, sino matarlo porque ya no se va a despertar, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene, todos tienen tenemos algo que opinar, opinión, ¿no? Entonces claro. todos en la mesa, ya que se fueron los niños a dormir, hablan de eso. Entonces creo que aquí los términos son importantes, porque voy a hablar desde un lugar común, completamente común. Y este lugar común es como, no está bien matar a alguien porque no está bien, ¿no? O sea, la idea de la eutanasia es que se está matando a alguien o que algunas veces hasta se le está asesinando. El médico es un salvador de vidas, no un asesino. Sí, sí. Eso es así, o sea, si se está matando a alguien o se está asesinando a alguien o no. ¿Cuáles son los términos? En los detalles se esconde el diablo, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se tratan esos términos? O sea, si lo está matando, no lo está matando. Estoy hablando desde un espacio común, ¿no? Claro, Claro. Claro, No, no. y es muy importante lo que señalas. Mira, a mí me gustaría decir que este problema, o esta incertidumbre de se está matando, no se está matando, se está asesinando, en realidad se resolvería por una cuestión de aclarar términos. Y desafortunadamente parece que no.
O sea, parece que tú puedes tener muy claro el término, eutanasia, suicidio asistido, ¿no? Lo que implica cada uno. Y aún así, la convicción que tú tengas acerca del valor de la vida es lo que al final determina si justificas o no justificas el acto. Claro. Y eso es... Es muy fuerte eso, porque estás hablando de el valor de la vida. Si el perro ya está mal, lo duermes. Sí. Pero es un perro, ¿no? No O es un ser. son las 3 de la mañana y un mosco me molesta, lo mato. Entonces, eso del valor de la vida es un poco ambiguo, ¿no? Porque, ¿qué vida? La vida del mosco no vale la pena. La vida de la cucaracha no vale la pena. Entonces, realmente no tenemos un valor de la vida, porque esas son vidas menores. Sí, no es la vida humana. Exacto, entonces No ahí la es vida delicado, humana. exactamente, ¿no? Sí. Porque es como el valor de la vida, pero ¿desde qué aspecto? ¿Qué parámetro? Por Porque le supuesto. preguntas a un jainista, ¿cuál es el valor de la vida? Toda. Por eso cuando me enfermo no tomo nada para no matar al microbio. Si tiene que estar ahí, que se desenvuelva, porque toda vida es valiosa. Desde un paradigma jainista. Desde un paradigma Sí, jainista. claro. Pero en un paradigma occidental es como si el valor de la vida, pero De estas sí, cierta vida. estas no. Exacto, el orangután que se quede en la jaula, pues es un chango, ¿no? No, estamos hablando, que estamos no hablando pasa de seres nada, ¿no? humanos. Entonces, ahí viene este parámetro de valor de la vida. Es muy relativo. Los aspectos religiosos en esto. Los aspectos religiosos son otra constante. Claro. Es muy importante y en general creo que no agotaríamos el tiempo para hablar Claro, sí, solo sí, del tema del valor de la vida, Sí. pero algo que tengo que mencionar porque me parece muy importante. Hay distinciones, por ejemplo, se habla de la vida biológica. Entonces, si es un respeto a la vida biológica, claro, uno podría argumentar este tipo de cosas. Si es vida biológica, es cualquier vida. O sea, no hay distinción entre si es de humano, si es de un animal que no racional, etcétera, ¿no? Somos animales racionales, pero valemos más en esta escala de animales racionales, sobre todo en el paradigma occidental. Pero también cuando se defienden temas como esto de eutanasia, suicidio asistido, evidentemente la prioridad o el énfasis no se le da al valor de la vida biológica, no solo. Por supuesto que la vida biológica de la persona es importante, pero hay algo más y tiene que ver con la calidad de vida. Más que la vida biológica, vamos a hablar de calidad de esta vida biológica. Y otra cosa muy importante, la calidad de esta vida biológica se pondera en relación a si puedo o no hablar de una persona constituida. Es decir, de una persona, un poco siendo el concepto de autonomía kantiano, una persona que es capaz de proponer fines. Y esto es muy importante porque a veces se confunden varias decisiones al final de la vida con eutanasia. Por ejemplo, una persona en estado vegetativo persistente que no puede decidir por ella misma, porque no puede expresarse, y tampoco tiene una voluntad anticipada, o sea, no firmó, no escribió, dijo previamente, yo quiero que en este caso suceda esto, en realidad no estaríamos hablando como tal de eutanasia, porque no hay un pedido explícito de la persona. No tiene conciencia la persona. Entonces, en realidad es una decisión, dirían en la literatura en bioética, una decisión subrogada. O sea, hay un tercero que está solicitando este tipo de tratamiento, este tipo de terminación de la vida. Y por buenas razones, a lo mejor porque considera que a su familiar no le hubiera gustado vivir en estas condiciones, etc. En el caso de neonatos o de infantes, abortos en meses ya avanzados de gestación, también es un problema. Cómo terminar la vida, si se trata de un bebé, también hablar de eutanasia no parece tan propio porque no hay una decisión explícita del bebé. Pero en el caso de la eutanasia o del suicidio asistido, no se supone, estamos hablando de una persona que tiene o que ha tenido una historia de vida y que sabe cómo quiere vivir su vida. Entonces, si lo que se le ofrece hoy es una mala calidad de esa vida a la que él estaba acostumbrado, bueno, parece que podemos conceder que tiene buenas razones para solicitar su muerte. Pero evidentemente, si yo lo que pondero es la vida biológica, entonces siempre voy a considerar que esta persona no tiene derecho a decidir su muerte.
porque lo prioritario es conservar su vida biológica, Sí. no así sus intereses, proyecciones, etc. Oye, Diego, los filósofos nos meten unos temas. Sí, una alumna me decía, es que la filosofía nos saca como ronchas, y digo, pero no sientes rico cuando te rascas. Eso, entonces, saca ronchas, pero es que rascas, es placentero. Sí. Que se Esperemos sienta que rico, placentero. porque sí, no, si no la filosofía anda muy perdida. Sí. Pero fíjate, Mónica, lo que yo decía hace un rato, es que cuando en gestión social hablamos de estos temas, tú dices, primero lo pone uno a pensar, Sí. que no es un tema cotidiano. Vamos, ¿con quién hablas de este tema? Esa es la pregunta, ¿con quién hablamos de este tema? ¿Con quién hablamos de este? Un poco Digo, nosotros es fácil porque lo platicamos, pero antes de eso, pero ¿no? en casa, ¿con quién hablaríamos de este tema? ¿Con mis hijos? Claro. ¿Con mi pareja? ¿Con mis padres? Parece que con los Con la padres gente que se todo es quiere más y la gente complicado, que con la gente queremos, no queremos luego escuchar eso. ¿No? Eso es lo... Sí, porque la muerte de un ser querido. Y parece que estos temas, aunque de hecho sepas que tu ser querido en este momento no se encuentra en tal decisión, el saberlo, Sí, Claro. sí. ya me ponen, no es fácil hablar de eutanasia con mi hijo. Es más, no es fácil hablar ni del de testamento. voluntad, Imagínate ni del de eso. testamento. Es verdad, O sea, sí. es mucho. No hablemos de voluntades anticipadas, no hablemos Sí. de qué querrías en tal circunstancia, porque en nuestra proyección a futuro, lo que menos quiero es suponer que me voy a encontrar en una situación donde tenga que decidir. Insisto, a pesar de saber Que ahí está. que vamos a llegar, todos vamos, inevitablemente de una manera u otra, a morir. Sí, es un tema complicado. En fin, algo, perdón, y solo para cerrar Sí. con este asunto, justamente con mis alumnos les decía, vamos a hacer una dinámica, y una de las dinámicas es, van a llenar un documento de voluntad anticipada. ¿Y si lo hace? Tus dinámicas son maravillosas. apenas vamos a intentarlo, Muy pero interesante. lo que les quiero comentar es la reacción. Sí, La sí, primera sí. reacción fue, ¿en serio? Digo, a ver, y solo lo quiero aclarar, y de verdad lo quiero aclarar, no la van a firmar, o sea, no va a llevar su firma, no me la voy a quedar yo, o sea, se la van a quedar ustedes, solo como un ejercicio, o sea, Claro. nadie les está obligando a firmar una voluntad anticipada, Claro. no es ni la dinámica, pero me parece que hacer el ejercicio de poder escribirlo, Sí, de sí. ver qué tipo de preguntas, cómo lo voy a escribir, qué me gustaría, tan solo el ejercicio mental de pensar la posibilidad, empieza a abrir canales de comunicación, que a lo mejor de otra manera no estarían, ¿no? Entonces, tal vez como ejercicio todos nos deberíamos de poner en algún momento a llenar nuestra Redactar. voluntad anticipada, pues como primer acercamiento tal vez, ¿no? A lo mejor contestas la primera pregunta y ya no quieres contestar las otras y es totalmente razonable. Pero a lo mejor es un primer paso a pensarlo, por lo menos, ¿no? Pues, qué tema el día de hoy, ¿eh? Qué tema. Sí. Me gustaría poder tener comentarios del auditorio. Sería muy interesante. Sería muy interesante. Que quienes vean el programa después en YouTube dijeran, oye, yo opino esto. Y entonces empezar también a percibir qué es lo que piensan los demás. ¿Qué es lo que piensa la gente? En la caja de comentarios está abierta siempre. Sí, Ujú. vamos a ver, vamos a ver. Estamos llegando a la parte de cierre del programa. Por favor. Es que, no sé. Primero que nada, agradecerte Sí, muchísimo, sí, Mónica. sí, sí. Muchísimo Gracias a que hayas ustedes. estado aquí en este No, yo encantada. espacio. Creo que para profundizar se necesitarían muchísimos más programas. Sí. No sé, no es el tipo de temas que yo trabaje. Siempre le estoy preguntando a Mónica que me enseñe más porque no es algo que... Mi línea de investigación es pues otra, ¿no? Mucho más... Sí, más interesante, pero me encanta y él me enseña de lo suyo. Entonces,
no sé, tal vez por un poco ya pegado a la línea de investigación de mis autores, que son muy individualistas, todos apologetas del egoísmo y demás. Creo que es un problema muy individual, que atañe, o sea, es un problema muy individual que atañe a la vida de las personas, pero también es individual porque hay individuos que están cerca de las personas individuales, ¿no? O sea, Sí. creo que ahí está lo complejo, porque creo que este ejercicio tan interesante que ya hiciste o estás por implementar con los chicos, lo cual será maravilloso, seguramente maravilloso, y si me permites te robaré la dinámica para mis chicos. Yo creo que sí hay que hacerlo. Creo que la apuesta no es ensimismarse, sino introyectarse, ¿no? Exactamente. Que es muy diferente. O sea, el ensimismamiento que nos hace perder de vista la otredad, a diferencia de la introspección o la introyección, que es tener en cuenta los de afuera, pero sin dejar de tomar en cuenta lo mío, Por supuesto. mis intereses y autonomía, ¿no? Entonces, pues es un tema muy complejo, muy complejo, Sí. muy delicado, y que pues muchas veces se resuelve ya en el momento, o podemos tomar un partido real ya en el momento, ¿no? No es tan fácil señalar. Sí. ¿Con qué quieres cerrar el programa, Mónica? Pues como último comentario, y que me parece muy relevante de lo que acaba de comentar Diego, esta cuestión de se resuelve al final tiene que ver con la inevitabilidad de la muerte. Claro. Entonces, si de entrada sabemos que es inevitable, pues la única invitación que me gustaría hacer es, ¿por qué no pensarlo un poco antes? Tal vez parte de los conflictos emocionales que surgen de tener que tomar decisiones precipitadas, porque nunca quise tocar el tema, y entonces cuando está ahí tengo que volcar toda mi emocionalidad a una decisión que a veces me exige racionalidad, porque los médicos llegan dándome datos claros, objetivos, pero mi emocionalidad está ahí operando, porque es mi ser querido, en fin, ¿no? Sí. Entonces, la invitación solo es, si sabemos que es inevitable, intentemos pensarlo un poco antes. ¿Por qué no? Darnos la oportunidad, no obligarnos, un ejercicio de introspección para pensar este tipo de cosas. Muy bien. Isabel, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias. Doctora en Muchísimas filosofía, gracias. Mónica Ruiz. Jesús. Estoy muy Gracias. agradecido. Ok. Mi querido Diego, Gracias, Jesús. tú eres el promotor de presencia de personas como Mónica. Me Muchas parece gracias. muchísimo. Gracias, igualmente, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber Muchas estado con gracias, Mónica. nosotros. Diego, muchas gracias. Pásenla bien. Gracias. Hasta la próxima. Isabel, muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Universidad La Salle. Entonces, Y de otra más, ¿verdad? Y en la Ibero. Y en la Ibero, ¿no? Americana. Mira, nada más. ¿A qué horas descansas? No descanso. sí, exactamente. La respuesta contundente sería no descansamos mucho, que digamos. Bien. Pero es tu pasión. Es mi pasión. Así que. Así es. Sí, Yo quisiera que, bueno, esta primera parte, este tema álgido, ¿no? Que es la eutanasia, habría que como contextualizarlo, porque hay muchísimos malentendidos sobre ella, ¿no? Por prejuicios culturales, Sí, por sí, prejuicios políticos también. Y bueno, quisiera que Mónica nos contextualizara como cuáles son los diferentes, qué se debe entender por eutanasia, si es legal, porque el tema es la eutanasia en México. Sí, claro. Lo cual no quiere claro. decir que exista, ¿no? O sea, es el tema en México, tema. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, quisiera que Mónica nos pusiera en contexto, ¿no? Sobre los distintos tipos de eutanasia que hay, suicidio asistido, todo este tipo de términos que
creo que de todos los programas que hemos tenido juntos, este es uno de los más fuertes, Sí. pero también uno de los que será enriquecedor, igual que todos, pero con un toque particular, que es este tema tan delicado, controversial. Sí. Bueno, pues efectivamente tienes toda la razón. Hablo de eutanasia en México, pero ello no significa que la eutanasia esté legalizada en México. Bueno, para empezar, ¿qué es eutanasia o qué se entiende por eutanasia? Sí. Hay por lo menos una división básica, que es hablar de eutanasia activa y eutanasia pasiva. Ahorita voy a referir qué problemas tiene esta distinción, pero primero la hago. La eutanasia activa es cuando una persona con sus facultades mentales intactas decide solicitar la ayuda de un médico para defender a Kant. Sí hay que ser valiente, ¿eh? Sí, vaya que sí. Me ponen trabas seguido. Vaya que sí. Otra de su línea de investigación es la bioética, con especialidad en ética médica y filosofía política contemporánea. Su Oye, investigación... qué diversidad. De la parte de la bioética te vas a la filosofía política. Es que creo que están de la mano, ¿eh? Uno no puede hablar hoy en día de bioética si no está al pendiente de los marcos legislativos, de cómo se están moviendo las tienes cosas toda la a nivel razón. político. Tienes toda la razón. Es verdad. Creo que por ahí va Sí. el interés. Y algo vas a hablar de ello, ¿verdad? Durante Algo la vamos a hablar charla. de ello. Claro. Muy bien. Bien, entonces, para ir delimitando, su investigación doctoral se centra en este estudio de la objeción de conciencia y su pertinencia y justificación al interior de la práctica médica, ¿no? Que es justamente Sí. el tema de hoy. Y bueno, es catedrática en la UNAM y es discípula de una de las grandes maestras kantianas de la UNAM. Sí. Esa es La doctora Fabiola la doctora Fabiola Rivera. Fabiola Rivera. Rivera, perdón, Las sí. mejores Hay que dar, déjame decirte, es importante dar los méritos, porque Sí, claro. de repente, Ujú. ¿por qué no hablamos en lo cotidiano de personajes como ella? Claro, por supuesto, creo que sí, tienes toda la razón. Es una gran kantiana que en lo personal me ha ayudado, y de hecho también mencionaré a otra doctora que en este momento me apoya y que es uno de los, es una de las mujeres referencia obligada para hablar de eutanasia en México, que es la doctora Asunción Álvarez, y que también tengo la oportunidad de que me esté apoyando bien. en los trabajos de investigación. Excelente, Sí. excelente. Muy Y bien. bueno, pues para terminar, un texto el que además de sus tesis, por supuesto que se pueden tener acceso a ellas en las bibliotecas de la UNAM, tiene un texto que se llama Kant y la pintura, próximo a publicarse por la Universidad Iberoamericana, y actualmente, bueno, repito, es catedrática en la UNAM y en la... Ayudarlo a morir. ¿Y esta ayuda en qué consiste? Bueno, en que le puede inyectar un medicamento que le va a conducir a la muerte. Esa es eutanasia activa. Es dolorosa esa aplicación. La apuesta de la eutanasia es que no sea dolorosa, que se trate de un procedimiento lo suficientemente eficaz y que evidentemente tenga todo el respaldo del apoyo médico, del conocimiento del médico, Sí, para que sí, sea sí. rápido, no doloroso, la persona esté consciente minutos antes a su muerte, pueda despedirse de su familia, pueda hacerlo de la manera más adecuada posible. La apuesta también, digo, esto es una apuesta porque bueno, siempre puede haber el error, pero en el ideal de la eutanasia, la persona se queda dormida y después de quedarse dormida profundamente, posteriormente llega la muerte. Sería lo que uno podría considerar una dulce muerte. Una dulce muerte, claro. Una buena dulce muerte, sí. Morir sí. dormido. Sí. ¿Quién de nosotros no ha imaginado en esta angustia que de repente nos surge a los seres humanos de, bueno, ¿y cómo será mi muerte? Porque Claro. en algún momento todos nos lo preguntamos. Sí. Ese es uno de los ideales de la Mira, muerte. ¿cuántos Esa es la casos hay de perspectiva. personas que pasan meses o años con gravísimos problemas de salud, dolorosos, Dolorosos, sí, realmente. dolorosos, hasta que llega el final? Pero antes, todo ese proceso, qué difícil para la persona que lo sufre. Para la persona que lo Y sufre, la los familia, familiares, los Sí. seres queridos, son procesos complicados. Y hay enfermedades que, aparte de ser sumamente dolorosas, tardan tiempo. Tardan tiempo en que de verdad la muerte llegue de manera natural. Sí. Entonces, sí, claro, hay circunstancias en las que uno dice, es increíble que una persona pueda soportar tanto dolor en tanto tiempo. Oye, Mónica, el enemigo capturaba a otros en cualquiera de los bandos
la regla era, con las cápsulas de cianuro, matarse. Sí. Matarse. Sin embargo, lo que es la eutanasia es otro mundo. Y el título de esta charla contigo es Las decisiones al final de la vida. La eutanasia en México. Y entonces ahora sí, le dejamos a Diego que él como facilitador lleve las cosas y también pues que hable algo más de ti, por favor. Okay, perfecto. Sí. Adelante, Muchas Diego. Gracias, Jesús. Pues quisiera contextualizar primero, bueno, más bien presentar a Mónica, Sí. para hacer gala de su grandes conocimientos en la Claro, UNAM y trayectoria claro. en la UNAM, ¿no? Entonces, Sí. pues como ya se hizo mención, estudia actualmente el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, obtuvo el grado de maestra en filosofía en el 2012 y licenciada en filosofía también en la misma institución. Sí. Sus líneas de investigación son muy interesantes porque son... Alguna vez Slayman y yo aquí habíamos hablado sobre los filósofos malditos y Sade. Sí, claro, y sí. todos estos. Pues ella estudia uno todavía más álgido, no es maldito, pero es tocado con muchas pinzas y Mónica se acerca con todos los bríos a él. Su línea de investigación se centra en la moral y política kantiana. Immanuel Kant, filósofo gigantesco, ¿no? Algunos dicen que es una especie de Aristóteles moderno, ¿no? Es gigante. Así es la Sí. dimensión de Kant. Sí, No, Kant es impresionante. yo no me meto, eso es demasiado para mí. Me da mucho miedo. Sí sabe, Y sin embargo, Mónica agarra no al toro por los cuernos, sino al minotauro por los cuernos Sí, y sí, se sí. mete a hablar de Kant. Mujer valiente. Muchísimo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Nos sentimos muy honrados de que el día de hoy tengamos la presencia aquí en el programa de la doctora en filosofía, joven doctora en filosofía, Mónica Ruiz. Mónica. Hola, ¿qué tal, bienvenida. Jesús? ¿Cómo estás? A los 30, muy bien. A los 32 años eres doctora en filosofía. Pues ya estamos en los últimos Detalles. pero ya casi estamos Muy bien. del otro lado. Eres UNAM. Toda tú eres UNAM. La licenciatura, la maestría, La y el maestría, doctorado. el doctorado 100% UNAM. 100% Soy UNAM. hija de la UNAM y bueno, me enorgullece decirlo. Me alegra. Soy muy feliz. Y gracias a la invitación que gentilmente gracias. Gracias a ti, te Mónica. hizo el Gracias maestro a en ti. filosofía. También en los últimos detalles, pero ahí va. Ahí va, Ahí va. todo aquí es Ahí en va. los últimos detalles. Así es. Diego Eduardo Merino Lazarín, ¿Cómo estás, Jesús? como siempre, con el gusto de verte. Gracias, igualmente, como Y siempre. además agradecerte la gentileza de la invitación. No, al contrario, gracias, No, Mónica, muchas por gracias, haber Diego. aceptado. Mónica, solamente digo un par de palabras porque Sí, por luego ya favor, claro. le toca a Diego ser el facilitador de la entrevista. Preguntas como, ¿por qué le tenemos miedo al tema de la muerte? Y si pensamos que en la Segunda Guerra Mundial, si